Muy, pero muy buenos días. Perdón, muy, pero muy buenas noches. Hoy estamos en una maravillosa y magistral conferencia con la Asociación Regional de Profesores de Educación Física del Callao, con el auspicio de la Asociación Nacional de Profesores de Educación Física del Perú, AMPEFIT, bajo el líder, su presidente principal que está hoy con nosotros, nuestro queridísimo maestro Daniel Puelles Méndez. Profe Daniel, un saludito, ya que hoy tenemos un maravilloso invitado al profe Eduardo Díaz. Un saludo, mi profe Daniel, por favor. Gracias, sí, un saludo muy cordial para, ¿cómo se llama este? Eduardo Díaz, ¿no? Como lo dije a un comienzo, ¿no? Casualmente, pues, lo pinta de cuerpo entero, que hoy día esté con nosotros. Me dijo que en la mañana se internaba aquí, que está sacando su ponencia desde el hospital, él está en la clínica, ¿no? Entonces, se valora mucho eso, se valora mucho eso, y lo pinta de cuerpo entero. Así que desde ya, a nombre mío, a nombre de todos los que me acompañan en la Asociación Nacional y específicamente la Asociación Regional de Profesores de Educación Física del Callao, ¿no? Que han tenido por bien hacer este ciclo de conferencias a nivel nacional. Así que un abrazo para ti, Eduardo, y igualito para todos los demás colegas que están presentes en sala. Bueno, bienvenidos. Vamos a leer un pequeño compartir de quién es nuestro queridísimo invitado de hoy. Ya tengo preparado una pequeña eh, presentación. Regálenme un instante, por favor. Y vamos a hacer un pequeño resumen, muy, muy limitado, aunque en este momentico comencé a buscarlo en redes sociales y vaya, vaya, es un gran gestor en Perú. Por favor, me informan que están viendo mi pantalla. Alguien que me diga que se está Sí, viendo mi pantalla. sí, se ve bien. Sí, se está viendo. Bueno, tenemos al maestro Eduardo Díaz Chanamé. Es un profe que se mueve muchísimo en el mundo de la política y también en la parte de la gestión social. Mi profe, es todo un honor y un placer poder contar con usted aquí. De verdad que estuve revisando un poquitico sus redes sociales y enormemente me parece fabuloso lo que usted hace por el Perú. Un abrazo enorme desde Colombia a nuestro amado Perú. En este momentico voy a dejar de compartir esta pequeña presentación para llegar a compartir su ponencia. Regáleme un instante, mientras tanto puedo abrir el micrófono y puedes dando un saludo a mi profe Eduardo, mientras que abro su presentación. Muchas gracias, Hilder, allá desde Colombia, un país hermano. Un saludo muy especial para ti, Daniel, por ese gesto de haberme invitado a dar una conferencia el día de hoy. A los maestros y maestras de educación física de todo el país. Veo a colegas de Ancash, inclusive, veo a colegas del Callao que tuvimos la oportunidad de estar en un evento hace algunos años atrás, y veo también algunos amigos de Chiclayo, de Ferreñafe y de Lambayeque, algunos alumnos que son míos también en la institución formadora en la que trabajo, pero que además son grandes profesionales desde ya. Además de ello, hay un compromiso social que siempre tenemos los maestros y maestras del Perú, y en este caso en particular. Así que siempre a vuestra disposición, y cuando ustedes me indican, pues iniciamos la ponencia. Listo, profe, ya está viendo la pantalla, profe. Muy bien. Estimados amigos y colegas, eh, gracias a cada uno de ustedes por escucharme unos minutos. Espero que no se aburran de mi ponencia, y si se aburren me dicen para contarles un chiste, aunque soy malo contando chistes. Eh, Cuando Daniel me planteaba un tema específico de cómo trabajar
en esta semana tan especial de nuestro aniversario como escuela de formación, se me vino muy rápido a la cabeza cuál es el rol social del maestro de educación física en el Perú. Y entonces yo los invito a soñar un poquito y los pongo en futuro, en modo futuro. ¿Cómo te gustaría ser reconocido? ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Y cómo te gustaría, cuando hablo de que seas recordado, viene a mi memoria y te pregunto, ¿cómo te gustaría que te digan tus estudiantes del kinder, de primaria, de secundaria, de superior, o simplemente los colegas con los que tú te has ido relacionando poco a poco? Y en ese sentido es que yo me ponía a pensar y decíamos, el maestro de educación física, por cuestiones muy particulares, somos los que llegamos a todos los espacios y a todos los rincones del país. Pero además de ello, nosotros llevamos algo mucho más importante, que es la alegría, que es el bienestar, que es la salud, ¿no? Que es nuestra segunda competencia y es esa competencia tan importante que está en el currículo nacional de Perú. Sin embargo, además, tenemos que tener en cuenta algunos pilares que tienen que ver justamente con el proceso de formación y de ese sueño del que yo te hablo. Y entonces, cuando hablamos de ese sueño del que yo te hablo, yo siempre le digo a mis alumnos, cuando tú tienes que planificar, tú tienes que pensar en una película y esa película la tienes en la cabeza. Y Luis Felipe Brito siempre decía, maestro, yo lo puedo hacer así. Y entonces yo le agregaría, maestro, yo lo puedo hacer así, pero también mis alumnos lo pueden mejorar. Y entonces yo te invito a ello. Siguiente, por favor. Y cuando hablamos específicamente de ese rol social, nos lleva a una serie de intencionalidades que tienen que cumplir el maestro y maestra de educación física en el país. Y esas intencionalidades tienen que ver con la práctica educativa, esa práctica que a nosotros los maestros y maestras nos lleva a repensar los procesos de formación. ¿Y por qué digo el proceso de reformular una nueva propuesta? Es que muchas veces a los maestros de educación física se nos ha visto como los peloteros, el que tienes una pelota y luego le das a los chicos y ellos desarrollan sus actividades. Ese paradigma nosotros lo rompimos entre el 2014 y el 2015, que empezamos el Plan Nacional de Fortalecimiento de Educación Física y el Deporte a nivel nacional en el Perú. ¿Y por qué rompimos ese paradigma? Porque nos costó empezar un proceso de formación y capacitación y de romper ese chip, ese paradigma que se tenía que solamente era el peloteo. Y entonces ingresamos a una nueva forma de ver las cosas y activa tres mecanismos que tienen que ver con ese proceso de la acción motriz que nosotros desarrollamos. La primera que tiene que ver con la sensación y la percepción. Eh, y aquí agarramos parte de nuestra, no solamente de nuestra primera competencia, sino que además toma el enfoque que nosotros tenemos como currículo nacional y que tiene que ver con la corporalidad y la motricidad. Para que un niño o una niña pueda empezar su proceso de reconocimiento corporal, primero tiene que saber cómo funciona su cuerpo, cuáles son los segmentos corporales que éste tiene y para qué le va a servir. Eh, Estaba tomando, por ejemplo, una prueba de acceso a la carrera profesional de educación física y le decía yo a un alumno, hazme una cuadrupedia, y le decía a un alumno, hazme un ejercicio de coordinación. Y este muchacho pues estaba súper descoordinado, ¿no? Un niñito recién nacido tenía mejores reflejos. Y eso tiene que ver justamente con nosotros. Y aquí también rompo otro paradigma. Nosotros somos formadores de ciudadanos, nosotros no somos deportólogos. El deportólogo tiene que ver con una especificidad profesional, que tiene que ver con determinado deporte. Nosotros tenemos que a los niños enseñarles a caminar, correr, saltar, brincar, combinar todo ello, pero no necesariamente va a ser un deportista calificado. En el Perú y en Brasil, por decirlo,
de 5.000 deportistas que existen en un bloque provincial o federativo como Brasil, solo el 1% llega a ser deportista de alta competencia. Y en una institución educativa, ni siquiera uno es deportista de alta competencia. Así que tenemos ese chip de que el maestro de educación física va a formar la selección de fútbol, de voleibol, de básquetbol u otra cosa. Lo primero que tenemos que entender y comprender es que hay que tener una idea de lo que queremos hacer. Y lo primero que tenemos que hacer es que el niño o la niña tenga que reconocerse a sí misma bajo ese esquema mental, pero no solamente ellos, sino que ese esquema mental se vea reflejado en un esquema corporal, es decir, que ejecute de lo específico a lo general. Y ello significa formular los planes de acciones para la toma de decisiones. ¿Eso qué significa? En esta etapa vamos a encontrar una serie de dificultades. ¿Por qué? Porque definitivamente en Perú, a diferencia de Colombia, por ejemplo, nosotros tenemos en las profesoras de educación inicial uno de los principales aliados. ¿Por qué? Porque ellos trabajan el tema de la psicomotricidad, que si bien es cierto, es una especialidad dentro de Perú, pero que todavía no está articulado con el nivel inicial. Pero sin embargo, sí tenemos maestros y maestras desde el nivel primario, secundaria y superior. Y entonces ahí yo decía que se dificulta este proceso porque tenemos que aprender a romper ese esquema en la que el niño siempre estuvo acostumbrado a tomar un balón y a partir de ahí ejecutar una serie de acciones. Pero eso hay que preactivarlo. Es decir, tenemos que decirlo, el balón sí sirve para jugar con el pie, puede jugar con la mano, pero ¿con qué otra parte del cuerpo o cómo lo puedes usar de manera diferenciada, pero que a la vez te dé satisfacción, te dé alegría, te dé sano esparcimiento? Entonces hay que enseñarle al nuevo ciudadano peruano que lo principal no es fundamentalmente una pelota, un instrumento o una herramienta deportiva, sino que se convierte en un medio para que nosotros podamos hacer diferentes actividades estratégicas y que el desarrollo esquemático del estudiante se vea totalmente con un abanico de posibilidades. Y ese abanico de posibilidades está en que el maestro, cuando te decía tienes que tener en tu mente una película, es que tú la hayas desarrollado esa película mentalmente y que le vayas transmitiendo para ir recogiendo y poniendo determinados conflictos y recoger nuevos saberes en los estudiantes para que exista un aprendizaje diferenciado. Y eso repercute en la ejecución, que tiene que ver en que el docente proporcione no solamente herramientas, sino que le dé las facilidades al estudiante, llevándolo de la mano, pero dejándolo a que también se equivoque y que el estudiante se vaya dando cuenta que lo que hizo puede ser de manera diferenciada y mejor todavía. Y es ahí donde nosotros actuamos. Es decir, al niño no le podemos estar diciendo camina derecho, pisa bien. ¿Por qué? Porque ese es el proceso de aprendizaje sensorio perceptivo motriz. Y es a partir de ahí donde el estudiante tiene que aprender a asumir nuevos retos motrices. Y esos nuevos retos motrices que se van desarrollando a nivel de ejecución, lo vamos a ir desarrollando con diferentes grados de dificultad. Estos grados de dificultad estarían medidos en la medida no solamente del ciclo académico, sino de la edad del niño o la niña. ¿Y esto por qué? Porque te vas a tener que enseñarle a que ese proceso gradual de menor a mayor complejidad se va a ir dando paulatinamente en el proceso de generar nuevas competencias en los estudiantes. En esa línea de acción es que los niños tienen que replantear su manera de ver. Pierre de Fomurs dice que la personalidad y la percepción que tiene de su propia competencia influyen mucho en el nivel del esfuerzo a realizar. Yo diría, además de ello, que el nivel de complejidad que va a tener un niño es en el nivel que tú le has trabajado en la parte del manejo de estrategias. Es decir, si tú al niño le enseñas a saltar con la soga,
qué puede hacer a partir de tener la soga y qué parte del cuerpo. Es decir, yo siempre hablo de un propósito escondido. Es decir, yo siempre les digo, si el niño salta, ¿por qué salta? No, porque quiere tener fuerzas en las piernas. Pues no es eso. Y yo estoy viéndolo de manera diferente y la manera en la que yo lo veo es que el niño tiene que aprender a manejar una mejor coordinación entre las piernas y los brazos, es decir, entre la coordinación motora gruesa y fina, y que eso lo va a llevar a pensar, lo lleva al desarrollo del pensamiento estratégico. Y es ahí donde nosotros actuamos y es ahí donde lo llevamos a ese nivel de complejidad donde el niño aprende a tomar sus propias decisiones. Siguiente, para poder lograr que este niño pueda tomar esas decisiones, nosotros tenemos que ir trabajando el desarrollo humano, el desarrollo social. Y aquí empieza el proceso de ese encargo social que nosotros tenemos. Tenemos ese encargo social que tiene que ver fundamentalmente con la autonomía, es decir, el ciudadano, la persona, tiene que aprender a tomar sus propias decisiones, tiene que aprender a equivocarse y que a partir de los errores pueda mejorar. Entonces, nosotros aquí, por ejemplo, con esta definición, nosotros vamos a empezar a desarrollar lo que son las orientaciones pedagógicas que están descritas en nuestro currículo nacional, pero que además lo tenemos que llevar a una diversidad integrada. Es decir, en el Perú nosotros tenemos pues costa, sierra, montaña, tenemos diferentes grados climáticos, pero además hay que entender que en algún momento todos estos seres se encuentran en un espacio, ya sea en la escuela, ya sea en la ciudad, ya sea en la universidad, o ya sea conversando en el parque. Y entonces tenemos que no solamente aprender a relacionarnos, sino a respetar a las personas por su forma de ser, por lo que valen. Y pues valen muchísimo. Y eso significa generar un grado de afecto. Y generar ese grado de afecto me va a permitir ver con una mirada universal al ser humano. Pues ya no lo voy a ver solamente como aquella persona con la que tengo una comunicación horizontal, sino que además tengo una nueva interpretación de vida. Y esa interpretación es qué cosa es educar. Y ahí nosotros manejamos dos conceptos fundamentales. La principal vía para el desarrollo personal. ¿Y por qué es esta la principal vía del desarrollo personal? Pues porque si tú sabes educar a un niño, mañana ese niño va a saber tomar decisiones propias sin que se le esté manipulando. Y aquí siempre pongo un ejemplo. Si tú construyes un edificio y le pusiste poca mezcla, le pusiste fierros no del grosor que debería de tener y este se va resquebrajando, pues simplemente cuando has terminado la obra y la vas a ver resquebrajada, pues te la tumbas. Te la tumbas y la vuelves a construir. Contratas a otro profesional y la construye. Pero es lo mismo con el ser humano. No lo vas a poder hacer. No le vas a decir al papá y a la mamá, vuelvan a engendrar un nuevo Eduardo Díaz. Jamás. Entonces, por eso es que nuestra responsabilidad es mucho mayor todavía. Nosotros no nos podemos dar el lujo de equivocarnos. Y el que se equivoca es porque lo está haciendo adrede o porque simplemente es un improvisado, ¿no? Y aquí sí soy claro. Y nosotros no nos podemos dar ese lujo de estar improvisando. Nosotros tenemos que prepararnos primero y preparar lo que vamos a enseñar después, para que ese ser humano que nosotros vamos a formar, pues tenga todas las herramientas necesarias y no esté cojeando. Y en este caso, ¿qué significa cojear? Significa que el maestro se equivocó y no le dio las herramientas necesarias para que esta persona pueda desarrollarse completamente. Y la segunda vía principal es la inclusión de las personas en la sociedad como ciudadanos. Es decir, el encargo social, ese rol social que tiene el maestro de educación física es muy grande, porque primero tienes que enseñarle a reconocerse como uno mismo y luego a partir de que aprendió a reconocerse,
a respetar a los demás. Y ahí cambió nuestra manera de ser. Hasta ahora todavía tenemos esa gran dificultad en algunos maestros que tenemos una mirada de repente equivocada o segmentada, y por el contrario tendremos que tener una mirada mucho más abierta que nos permita crecer primero nosotros como persona, porque si tú creces vas a dar una mejor información, vas a proporcionarle las herramientas necesarias a la persona para que su forma de ver las cosas sea totalmente diferenciada. Siguiente. Y eso implica además poder saber cuáles son las formas en las que ha ido creciendo la especialidad. Y aquí me tomé la molestia de hacer una investigación sobre cómo empezamos nosotros la carrera profesional de educación física. Y hacemos el primer enfoque desde la Ley Orgánica de Enseñanza en el año de 1920 con Augusto Beleguía. Aquí la mirada que se tenía era muy militarizada, su formación era instruccional, y eso conllevaba a que el ciudadano solamente sea una persona receptiva y que ejecute órdenes. No había ese proceso de generarles conflictos, de generar saberes, de preguntarle cómo puede modificar un juego o una actividad. No, al contrario, se hace, por eso es que desde esta época hay que recordar que se enseñaba pues la instrucción premilitar y se le encargaba al profesor de educación física que sea el instructor militar, cuando esa no era una función específica nuestra, pero que se adoptó en ese momento. En el año de 1932, con el decreto supremo 328, Luis Sánchez Cerro plantea la primera Escuela Nacional de Educación Física. Y ahí es donde ya empezamos. ¿Por qué? Porque en la primera etapa del año 1920 con Beleguía, cualquier personaje que se le ocurriera podía enseñar educación física. Sin embargo, en el año 32 es que ya empezamos con, con un proceso mucho más científico, con una mirada gimnástica higienista, que tiene que ver básicamente con ese querer avanzar, con ese querer mejorar, con ese querer empezar a programar. Pero empezamos recién ahí nuestros primeros inicios, con algunos errores, pero que sin embargo se buscaron convenios internacionales que nos permitieran tener una mejor estructura formativa de los que serían los futuros profesionales de educación física. Y se llegó a esta primera corriente que se tomó inclusive desde Suiza y Francia, con este concepto de la gimnasia y la parte higiénica, ¿no? Entonces, hay que recordar que ahí se enseñaba salud y vida, alimentación saludable. ¿Por qué? Porque tenía que ver con este enfoque que se le había dado. Juan Velasco Alvarado, en el año de 1972, plantea el decreto legislativo 19.326, y aquí lo plantea totalmente diferente. Fíjate, si en la primera parte era militarizada, en la segunda era más gimnástica, Velasco lo plantea mucho más deportivo. ¿Y por qué lo planteaba en forma deportiva? Hay que recordar que Velasco, si bien es cierto, tenía una limitación física, tenía un concepto de formación militar. Y ese concepto de formación militar lo llevó a pensar, cuando nosotros teníamos problemas con Chile, a que teníamos que estar ganando no solamente en el terreno militar, sino ganar en la mirada deportiva. Y es ahí que se planteó por primera vez el trabajo un poco más formal en las escuelas secundarias del Perú, ¿no? Dejando de lado a que las maestras y maestros que enseñaban los cursos en primaria ingresaran a enseñar el curso también de educación física. Y ahí se distorsiona, porque no estaban preparados para ese proceso de trabajo. En el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, por el año 82, se planteó un enfoque orgánico funcional de integración dinámica basado fundamentalmente en desarrollo de capacidades físicas y energéticas, pero fundamentalmente arrancó y tomó también la parte del enfoque de Velasco, que tiene que ver con la formación deportiva. Y aquí empiezan la construcción de una serie de espacios deportivos que empezaron a dar muchos réditos. Sin embargo, esta función todavía no se visualizaba bien, porque se estaban tomando varias corrientes diferenciadas.
pero básicamente, históricamente, para atenuar la problemática que se reflejaba en los planes de estudio. Nosotros hicimos en el año 2016 un estudio de los planes de formación en las diferentes universidades públicas y privadas del país y nos encontramos con la ingrata sorpresa de que cada universidad, cada instituto pedagógico tenía una malla totalmente diferente, una malla de formación totalmente diferenciada. Entonces, no había un equilibrio, no había una mirada, no había un perfil de egreso, ¿no es cierto? Entonces, ese rol que se tenía que ir dando, lo pudimos descubrir en el 2015, perdón, en el año 2015, que nos llevó a replantear una serie de propuestas con el Plan Nacional de Fortalecimiento de Educación Física, que lo voy a explicar más adelante. En el año 1999, Alberto Fujimori plantea el primer plan piloto de educación física en el nivel primario de manera experimental. Lo bueno que ya se tenía un concepto diferenciado, es decir, que sí empezaron a valorar que la educación física tenía que entrar a las diferentes escuelas del país. Y es ahí donde se plantea este plan piloto y se llama a una serie de profesionales que habían trabajado en la Escuela Nacional de Educación Física del Perú y que empezaron a organizar a través de lo que era la Dirección de Educación Física del Ministerio de Educación, una propuesta que conlleve a que en nivel primaria sean capacitados los profesores de los diferentes cursos que se enseñaban. Y se empezaba a tomar una nueva conciencia. En el año 2005 al 2008, Alan García plantea la construcción de dos diseños curriculares. Y yo recuerdo muy bien, en esta etapa, en el 2004, tuvimos un primer diseño curricular y en el 2009 se terminó un segundo diseño curricular, ¿no? Y eso generó una serie de conflictos, porque se planteaba eh, una propuesta basada en objetivos y otra propuesta basada en las tecnologías. Entonces, dos maneras de ver diferentes, pero que no concluían en un aterrizaje. Ya en el gobierno de Ollanta Humala Tasso, en el año 2014, se empieza primero con un programa que se llamaba Departe, Deporte y Arte para Crecer. Sin embargo, ya la mirada se había conseguido y se había invitado a una serie de profesionales en todo el país para elaborar el Plan Nacional de Fortalecimiento de Educación Física y el Deporte Escolar. Aquí nos convertimos por primera vez en una dirección nacional. ¿Y qué significa esto? Significa que nosotros teníamos el rango de viceministerio, llegamos a ese nivel, ¿no? Y el enfoque que planteábamos ya era el tema de la corporeidad y motricidad. Y aquí tengo que hacer mención definitivamente a Pilar Appiani Ojeda, que fue nuestra directora nacional en ese momento, y sin ser maestra de educación física, empezó a valorar al maestro y a la maestra de educación física. Y lo bueno de esta propuesta es que llegamos a todos los rincones del país, porque no solamente promovíamos el plan de fortalecimiento, sino que eso era lo que nosotros vendíamos, pero nosotros teníamos otro propósito. Y el propósito que teníamos aquí era que el político aprenda a valorar la carrera profesional de educación física desde la mirada de la salud. Y no solamente desde allí, sino que a partir de allí que se diga que la mirada del formador de educación física no solamente es el cuidado de la salud, sino también el bienestar común y la integridad a través de la interculturalidad, pues nos unía a todos los países, a todas las regiones. Y aquí en este plan, pues empezaron a hacer no solamente capacitaciones, a mejorar infraestructura deportiva, a trabajar en redes, a compartir experiencias que nos permitían tener algunos retos específicos, como la carrera familiar 3K, eh, el Día de la Actividad Física, que empezamos a trabajarla pues con mucho cariño y con mucho amor. En el año 2015 nos propusimos sacar adelante el Plan Nacional de Fortalecimiento de Educación Física e incrementar de 2 horas o 1 hora, que en algunos casos se tenía, a 3 horas de educación física. Y en el año 2014, con esta propuesta de plan de fortalecimiento, se generaron 3 horas adicionales para los talleres deportivos recreativos.
Entonces, como surge esto, ya eran 5 horas de educación física en ese momento. Y es efectivamente en el año 2016 que se planteó la construcción y oficialización del Currículo Nacional 2016, ¿no? Con el enfoque de la corporidad y el desarrollo de competencias. Aquí hay que recordar que empezamos a crecer muy rápidamente. Se crearon los talleres deportivos recreativos Guiña con una propuesta pedagógica, se crearon los núcleos de desarrollo deportivo con una propuesta pedagógica y se fortaleció la carrera profesional de educación física con una propuesta pedagógica. Sin embargo, siguiente por favor, sin embargo, esto fue eh, parte de la propuesta que se había planteado. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros habíamos dicho que en el año 21 nosotros deberíamos de haber generado todo un proyecto educativo nacional que permita no solamente el crecimiento del profesional de la educación física, sino el incremento de horas. Pero, oh sorpresa, nosotros empezamos con esa mirada desde 2014 al 2016, que era lo que teníamos planificado. Sin embargo, en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, en el año 2016 y para ser más exactos, en el año 2017, se logró fortalecer las 3 horas de educación física para los maestros de los niveles primario y secundario. Sin embargo, teníamos todavía la gran dificultad de no tener maestro de educación física en primaria, salvo algunas instituciones educativas. Y aquí también hubo un colofón, en el sentido que habían muchos maestros de educación física que los habían convertido en administrativos. Y eso fue una gran dificultad porque tuvimos que lucharla con el Instituto Peruano del Deporte. Me tocó esa parte trabajarla, que generamos que esas 300 plazas de educación física que estaban como administrativas nuevamente se revirtieran como plazas de educación física y que a partir de ahí regresaran a las aulas. Entonces, eso fue parte de la construcción de este proyecto educativo nacional. Pero hay que tener en cuenta que para poder tener con mucha claridad cómo deberíamos de funcionar, en la Ley General de Educación, la 28044, se plantearon 3 criterios: el desarrollo personal, la vinculación al mundo del trabajo y el ejercicio a la ciudadanía. Y aquí hago un acápite especial. Al inicio, cuando hablaba yo de desarrollo humano, estaba hablando del desarrollo personal y estaba hablando de la Ley General de Educación. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a hacer el análisis de la Ley General de Educación, nos encontramos que el ciudadano peruano lo estábamos vinculando directamente para el trabajo, pero además hacía el ejercicio ciudadano, que es parte de la responsabilidad social que cada uno de nosotros debe tener. Sin embargo, todavía hay muchas aristas que deberíamos ir trabajando. Y luego ya en este proyecto educativo nacional se desarrolla no solamente el potencial desde la primera infancia hasta la selectud, sino que además se asumen derechos y responsabilidades compartidas. Es decir, la primera responsabilidad del docente, el padre de familia y el estudiante mismo en ese proceso de nueva construcción. Por eso hablamos de un enfoque por competencias y luego contribuye al desarrollo de las comunidades del país porque cambia no solamente su manera de querer y mejorar su medio ambiente, sino de cuidarlo y de no avasallar tanto por lo que significa ese arrasamiento mundial que se viene acostumbrando, ¿no? Luego ya hemos planteado pues, las normas políticas nacionales del desarrollo del deporte. Hemos planteado también el decreto supremo que aprueba la política nacional de la actividad física, recreación y deporte, pero que además hay que tener en cuenta, por ejemplo, que se tuvieron que elaborar todas estas normas, no solamente para que el estudiante, el deportista de alta competencia tenga todas las facilidades, sino que se comprometió a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales a la mejora de la infraestructura para que a través de las leyes municipales y regionales puedan también asumir ese compromiso de formar estudiantes, deportistas de alta competencia, sino involucrar a la universidad para que la universidad
asuma su rol social y dentro de ese rol social pueda captar a ese deportista de alta competencia para seguirle dando su proceso de formación. Siguiente. Y aquí surge una nueva propuesta que es el PARDEF, que es lo que ahora se va a ir trabajando. Ahora voy aterrizando un poquito más hacia abajo y me encuentro con Pablo Neruda. Si ustedes ven eso, esas tres imágenes, esos tres gráficos, y van a ver pues juguetes fundamentalmente, ¿no? Entonces, en mi casa he reunido juguetes pequeños y grandes sin las cuales no podría vivir. El niño no juega, que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que viví dentro de él. ¿Y por qué digo esto? Cuando yo planifico me pongo a ver estos juguetes y me pongo en la postura de niño. Es decir, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero jugar? ¿Cómo me quiero divertir? Y entonces me internalizo en cómo debo formar a un niño y cuál es el perfil que debe tener ese niño, ¿no? Siguiente. Y cuando hablo de perfil, estoy pensando en que si yo voy a empezar a hacer un proceso de planificación, entonces yo que ingreso a trabajar en el mes de marzo en Perú, digo, ¿cómo quiero que salga el niño en diciembre, que termine el año académico? Y es ahí cuando yo vuelvo a la película que te decía al inicio. Cuando tienes esa película mental, yo te digo, ¿cómo quieres terminar el año académico? ¿Qué nuevas competencias quieres tener? ¿Qué nuevas capacidades quieres desarrollar? Y ahí surge el perfil de egreso. Y nosotros tenemos una participación especial porque ahí plantamos la vida activa y saludable. Justo lo que te hablaba del Currículo Nacional 2016. Pues porque aquí nos permite mejorar nuestro bienestar, cuidar el cuerpo e interactuar con nosotros mismos y con los demás. Y eso te genera siguiente, nos genera una serie de compromisos. ¿Y ese cuál es el compromiso? Que tú no eres deportólogo. Ese compromiso es que tú no vas a enseñar deporte por deporte. Vas a enseñar el deporte como un medio para que el niño se divierta. Porque si tú vas a ser deportólogo, pues tendríamos que respetar las reglas de los deportes establecidos. Y cuando estamos en la escuela, ni siquiera tenemos la infraestructura ni el material deportivo necesario. Entonces tenemos que ir adecuándonos a esas necesidades. Y así, y ahí surge ese enfoque de la práctica activa y saludable a través del aprendizaje y el hábito de vida. ¿Qué te permite? A través de la parte física, mejorar tu salud y seguridad física, en la parte emocional, mejorar tu autoestima, mentalidad, creencias e inteligencia emocional. Y aquí también vuelvo a hacer otro espacio. Cuando se dio el tema del COVID-19, que nos afectó a todos en todo el mundo, eh, los maestros de educación física tuvimos un papel fundamental, pues porque a través de esa pantalla de un celular, de un procesador, de una herramienta tecnológica, llevamos el movimiento a las casas, a los hogares peruanos. Y les enseñamos a los niños, a niñas, a que se integren con la familia. Y ahí empezamos ese segundo momento que tendría que ver con la actividad física y con la actividad emocional, la unimos en una sola para dar como resultado la integridad de la familia. Pero además de ello, empezamos a recuperar esos juegos tradicionales que habían en las comunidades y los insertamos a estos espacios. Además de ello, nos permitió trabajar con las herramientas que los niños y niñas tenían en sus hogares. Si tenían un espacio de 1 metro cuadrado, pues qué ejercicios o qué actividad motriz puedo desarrollar en 1 metro cuadrado para mejorar mi estado emocional y no tener el problema del sedentarismo o la obesidad, el consumo de comida chatarra que nos estaba generando un gran problema en Perú y creo que en muchas partes del mundo, ¿no? Siguiente. Eso nos lleva a repensar entonces que definitivamente los maestros y maestras de educación física tenemos que generar nuevas actividades para mejorar nuestra calidad de vida. Y aquí planteamos tres criterios fundamentales, el físico, el emocional y el cognitivo. El físico que tiene que ver pues con esa mejora de la cualidad física, pero que esa cualidad física no es correr
no es realizar ejercicio de fuerza, no es realizar ejercicios de resistencia y flexibilidad, etcétera, sino que a través de estas cualidades físicas me permita reducir los índices de enfermedad mórbida que en Perú pasaba, pero que además de ello retardar el envejecimiento, porque si no, hay que recordar que de acuerdo a la OMS, deberíamos estar en movimiento permanente. Sin embargo, esa lectura la teníamos clara nosotros en Perú, sin embargo, no la teníamos clara cuando teníamos que trasladarla a los alumnos. Y ahí un mea culpa en el proceso de construcción de ese nuevo ciudadano que deberíamos de ir teniendo. La parte emocional nos ayudó muchísimo en la construcción de la imagen, en la construcción del esquema corporal, en la construcción del reconocimiento corporal, nos llevó a que aprendíamos a reconocer mi cuerpo. Si soy delgado, alto, bajo, gordito, de baja estatura, pues tengo que aprender a reconocerlo y a respetarlo. Y que a partir de ahí yo construya un nuevo proceso de aprendizaje, una nueva forma de ver las cosas, pero que me ayude a generar mi propia confianza y a mejorar mi autoestima. Y llegamos a la parte cognitiva, que tiene que ver con la protección del cerebro, pero fundamentalmente con lo que tú estás pensando. Y es decir, con mejorar la atención, concentración, activación, percepción, motivación de los nuevos aprendizajes. Este proceso nos lleva definitivamente a que generemos nuevas competencias comunicativas, nuevas competencias de desarrollo personal y social. Es decir, rompimos el esquema y empezamos a ver las cosas de manera diferenciada. ¿Por qué? Porque asumí ese rol social de que mi cuerpo es primero, mi mente es primera, me debo recrear, pero para eso también debo de repensar las cosas totalmente diferentes. Siguiente. Y ese repensar me lleva a esa integralidad que tiene que ver con la planificación y que tiene que ver con la ejecución del proceso de aprendizaje. Cuando hablamos de planificación, hablamos de calidad y oportunidad, y cuando hablamos de ejecución del proceso, hablamos exclusivamente de calidad. Aquí tenemos una observación. Los diferentes niveles de aprendizaje que se lograron tener en Perú en el último periodo eh, se mejoró porque el profesor de educación física estuvo acompañado. Hay que recordar que en el plan de fortalecimiento de educación física y el deporte había un profesor que iba a capacitarlos permanentemente, veía los procesos pedagógicos y a través de estos procesos pedagógicos te ingresabas a un proceso de eh, autorreflexión del aprendizaje y de cómo planificabas. Y entonces la experiencia de los docentes de educación física mejoró los resultados, ¿no? Que se evidenciaron en mejores planificaciones. Estas planificaciones que se habían en las unidades de aprendizaje o proyectos o las experiencias de aprendizaje EDAS que se dieron en su momento y que a partir de ahí también empezaron a valorar el profesor de educación física en relación de otras carreras profesionales porque se empezó el proceso de articulación en la que veíamos un tema específico que era un problema que se encontraba en la institución educativa y lo abordábamos desde diferentes carreras de matemática, comunicación, arte, inglés, ciencia y ambiente y educación física. Es decir, todo lo abordábamos desde una mirada diferente, pero con un punto en común, que era mejorar no solamente la calidad del aprendizaje, sino darle diferentes estrategias cognitivas a nuestros estudiantes. Siguiente. En ese proceso de construcción, nosotros empezamos a tener esa mirada tan importante que tiene que ver con lo que es el enfoque de la corporeidad, ¿no es cierto? Y ese enfoque de la corporeidad subiría, nos dice que la corporeidad es la vivencia del sentir, pensar, querer, es decir, ser un humano, es decir, eh, generar a partir de cómo caminas, cómo corres, cómo saltas, cómo te vistes, cómo escribes, cómo te comunicas. Y la argentina Alicia Grasso, con la que tuve la oportunidad de intercambiar muchos temas relacionados con la corporeidad,
ella hablaba de cómo trascender, ¿no? Cómo el maestro debe aprender a trascender, pero para que aprenda a trascender tenía que empezar a construir y experimentar los nuevos procesos de vida, no solamente suyas como propias, sino también de los estudiantes. Y aprender que el alumno necesita participar involucrándose en todos los procesos de construcción de nuevo aprendizaje que le va a generar eh, el desarrollo de su carácter y personalidad. En ese sentido, Alicia pues coincidía conmigo en algunos aspectos porque llegábamos a una conclusión y decíamos, soy yo y todo aquello en lo que me corporizo, pero además lo que me identifica. Cuando la maestra Martita me decía en la introducción, recuerdo al maestro Eduardo en algunas conferencias y yo la recuerdo a ella cuando estuve en el Callao dictando unas capacitaciones en UGEL y pudimos trabajar la planificación con un maestro, que nos chocó al inicio, pero por supuesto que sí, pero que luego nos permitió reconstruir un proceso que obviamente te cuesta, no es de un día para otro, no es de un momento para otro, sino que es un proceso sostenido en el tiempo, pero que hoy día se ve reflejado con esta sana intencionalidad de la Asociación del Callao que nos permite seguir generando sinergias para la mejora no solamente de las competencias profesionales del maestro de educación física, sino que redunda en el bienestar de nuestros estudiantes. Siguiente. Justo en ese proceso que nosotros vamos construyendo, siguiente, es que definitivamente nos permite que el maestro haya aprendido a generar esos comportamientos nuevos, esas formas nuevas que tienen que ver con el aprendizaje, la edificación de la competencia motriz que tiene que ver con esa nueva forma de hacer movimiento. Es decir, nosotros teníamos pensado, decíamos en voz alta, hay que trabajar carreras de velocidad para mejorar la potencia en nuestras piernas y ser mucho más resistentes. Y entonces yo les decía, hay que aprender a correr para no caerme, para poder sortear cualquier obstáculo que se me presente en el camino. Y fíjate, la intencionalidad es diferente, pero el medio es uno solo. Es decir, ¿para qué yo tendría que aprender a lanzar y a recibir un balón? Solamente porque de repente quisiera enseñarles a jugar básquetbol o voleibol o balonmano a mis alumnos. No, es porque necesitamos enseñarles a hacer un mejor trabajo o con lo manual o con lo pedal o a que haya un nivel de aprehensión del aprendizaje en los estudiantes. Entonces nuestra intencionalidad cambió totalmente. No es una intencionalidad deportiva, sino es una intencionalidad que tiene que ver específicamente con competencias y capacidades corporales. Por eso es que la corporalidad es tan amplio, es tan rico, es tan hermoso, que te permite tener orientaciones desde el proceso de formación. Pero además de ello, te permite, fíjate tú, en ese interactuar que te decía de lanzar y recibir, ya le estás dando la iniciación deportiva, pero no estás enseñando el deporte. No significa que no quieras enseñar el deporte, significa que tú no vas a enseñar el deporte como especificidad deportiva, pero sí vas a dar los inicios del deporte porque eh, como en el Perú y como en todo el mundo, nos encanta el deporte y es parte de la promoción y el cuidado de la salud, sino que lo utilizamos como un medio y no como un fin. Siguiente. Entonces, cuando hemos ido en ese proceso de construcción, es que elaboré una tabla con un equipo de profesionales de nuestros tres enfoques, de nuestras tres competencias profesionales del currículo nacional. Entonces, ¿qué deberíamos de enseñar en la primera competencia? ¿Qué deberíamos de enseñar en la segunda? ¿Qué deberíamos de enseñar en la tercera competencia? Pero que además, fíjate, ¿qué deberíamos enseñar en primaria? ¿Qué deberíamos de enseñar en secundaria? Y si tomamos este referente, a partir de todo este proceso temático, es qué debería enseñar a los futuros profesores de educación física. Y es a partir de esta pequeña propuesta es que se podría empezar a construir
una mejor malla curricular para los maestros de educación física de los institutos pedagógicos o de las diferentes universidades, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, este proceso nos conlleva a mejorar la mirada que tenemos. Aquí también me detengo un momentito cuando yo les decía que necesitamos, yo les hablaba al inicio de las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias. Y aquí quiero ser enfático en algo muy puntual. Los maestros de educación física tenemos una carrera profesional que está en la educación básica regular, que su enfoque es la corporalidad y que no tenemos procesos pedagógicos aún. Por eso es que trabajamos las orientaciones pedagógicas que están definidas en el currículo nacional, que es partir de una situación significativa. Planteas un problema, idealizas el problema, que tiene tres características, es decir, el problema, el propósito y el reto o desafío con el que vas a trabajar. Y es a partir de esa situación significativa que tú generas interés y disposición en los estudiantes, ¿no? Recoge sus saberes previos, es decir, esos conocimientos que ya tiene, que pueden ser válidos o no, y que a través de generarle un conflicto cognitivo, el alumno solo se da cuenta que lo que está planteando pues es correcto o no. Y entonces ese proceso conflictivo genera que el maestro le aclare con exactitud si está bien o no, ¿no es cierto? En ese proceso de autorreflexión pedagógica. Y ahí se va construyendo ese nuevo conocimiento para que el estudiante asuma que aprender haciendo, es decir, puede equivocarse, puede tener errores, pero ese error sirve como un error constructivo y no como un error yerrativo, que sea negativo o malo, sino por el contrario, y que permite medir el progreso del estudiante, el nivel de aprendizaje, es decir, de menor a mayor complejidad. Aquí plantea el estudiante diferentes estrategias para mejorar su aprendizaje o plantea simplemente sus ideas. Y al plantear tus ideas, entonces tú puedes preguntarle a un estudiante y decirle, lo que está haciendo Eduardo es correcto, ¿cómo podrías mejorarlo? Y el alumno ahí empieza a desarrollar el, no solamente el trabajo cooperativo, sino el pensamiento complejo que planteaba Freire, ¿no es cierto? Y luego en Perú también hemos planteado los talleres Guiña, que eran los talleres deportivos recreativos, y con una doble mirada, y aquí yo les decía que nosotros elaboramos una propuesta pedagógica. Y en los talleres Guiña nosotros planteamos el enfoque comprensivo del juego y el deporte. ¿Por qué? Porque no está dentro de la zona de educación física, sino es un espacio abierto. Aquí se cumplen con procesos pedagógicos que tiene cuatro: el juego global, la reflexión técnico-táctica, la ejecución de habilidades y el juego modificado. Pero también tuvimos un enfoque de recreativo educativo y este enfoque era exclusivamente vivencial. Es así, si tú tienes este cuadro y lo visualizas, tú te puedes dar cuenta cómo poder hacer tu clase de educación física, cómo armar un taller deportivo o cómo plantear un taller recreativo. Siguiente. Y aquí empezamos cuál es el propósito en el nivel primario. Primero, que hay que desarrollar su motricidad y construcción de su corporalidad, es decir, cuál es tu esquema corporal. Luego, proponer una serie de actividades que te ayuden a reconocer y a potenciar esa imagen corporal de la que estamos hablando para que aprenda a reconocer la diversidad y a valorar tu identidad nacional también. Pero además, a mejorar el fomento a la vida y la salud. Cuando hablamos ya de la vida y la salud, ya estamos hablando del enfoque de la carrera profesional, que tiene que ver justamente con ese perfil de egreso, cuando hablábamos de vida saludable, ¿no es cierto? Y a respetar para generar confiabilidad. Que, uno de los mayores problemas que en Perú tenemos es que se ha ido distorsionando la carrera profesional y los maestros tenemos que ir generando una serie de competencias para generar confianza en nuestros estudiantes. Siguiente. Y ese generar confianza tiene que ver justamente con ese perfil cuando ya llegamos al nivel secundario. Y en esta segunda etapa tenemos el disfrute de la actividad física, que tiene que ver con la iniciación deportiva y el deporte escolar, y como medio de juegos motores.
Y te vuelvo a repetir, aquí no estamos hablando del deporte por deporte, estamos hablando de la iniciación deportiva, ¿correcto? Que no podemos alejarnos, pero que tampoco va a permitir que nosotros hagamos un deporte por deporte. Y luego la toma de decisiones, que es elaborar respuestas motrices cognitivas para enfrentar problemas y plantear soluciones, y que esas soluciones las plantea el mismo estudiante. Aquí aprendemos a diferenciar los roles que tienen que ver con la vinculación de los procesamientos con el pensamiento y de que de esta manera estratégica la acción motriz se convierte en una acción permanente del estudiante y sobre todo que pueda aprovechar los espacios libres a las horas de recreación o de actividades motrices básicas en las que no cuenta con un profesor de educación física. Y por último, lo que tiene que ver con la práctica para un estilo de vida activo y saludable, que es nuestra máxima hacia donde nosotros debemos estar apuntando como la importancia de activaciones físicas. Siguiente. Y entonces, ¿qué se evalúa? Se evalúa pues nuestras tres competencias. Se desenvuelva de manera autónoma a través de su motricidad, asume una vida saludable e interactúa a través de sus habilidades motrices. Y para generar todo esto, pues tengo que asumir ese gran reto de saber recoger las evidencias necesarias de cada una de estas competencias y de sus propias capacidades. Hay que entender que para poder desarrollar la competencia, tengo que primero desarrollar sus capacidades y que ese movimiento, esa traslación de capacidades me va a ayudar a desarrollar mis competencias. Siguiente. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, ahí estamos en una foto bonita que tuvimos hace algunos años cuando estuvimos en el año 2017 en el ministerio. Quiero terminar eh, eh, con esa película mental que tenía en la cabeza. La película mental que yo les proponía a ustedes en esta línea de acción es que el maestro de educación física no solamente inspira, sino fundamentalmente brinda herramientas para vivir en forma activa y saludable. Esa es la propuesta que tengo yo con Eduardo Díaz, es decir, a los estudiantes y a los que formamos, no le podemos dar todo. Debemos darle las herramientas para que construyan sus propios aprendizajes, para que construyan sus nuevos conocimientos y que en forma activa y saludable aprenda a vivir. Y a partir de aquí nosotros podemos trabajar no solamente como maestro de educación física, podemos trabajar como talleres en talleres deportivos y recreativos, sino trabajar en las diferentes municipalidades y gobiernos regionales. Y aquí sí llevo a la reflexión. El maestro de educación física debe involucrarse en política, porque así hacemos respetar nuestros derechos y exigir lo que nosotros queremos. Termino diciendo que en, en, en la provincia de Chiclayo soy regidor provincial y nosotros hemos empezado una capacitación presencial desde el 16 de septiembre y que se está concluyendo mañana 7 de octubre con dos ponentes del Ministerio de Educación, amigos nuestros, pero además un reconocimiento a los mejores maestros de educación física en esta parte del Perú. Muchísimas gracias, Hilder, muchísimas gracias, mi estimado Daniel, muchísimas gracias, hermanos y hermanas del Callao y otras carreras de otras provincias y otras regiones del Perú. Gracias totales, gracias corporales, Perú. Bueno, la verdad hay que darles un muy fuerte aplauso a nuestro queridísimo maestro Eduardo. Yo me imagino que hay que llenar esa pantalla, llene la pantalla de esos aplausos que tienen ahí. Hay que reconocer que tenemos en la parte de abajo unas reacciones que nos permiten darle aplausos a nuestro maravilloso expositor de hoy, el invitado, y saber en las condiciones que está y escucharlo, mi profe, de verdad que me llena el alma, me llena el corazón, profe, haberlo conocido hoy en estos días que pudimos charlar, pero hoy abres el corazón de una manera que yo
no solamente nos has entregado conocimiento, sino que nos has entregado con ejemplo lo que es ese ser humano y que debemos llegar algún día a ser los docentes de educación física, los maestros, profesores, y ser un ejemplo a seguir, porque hoy, estando desde la clínica, profe, y poder compartir eso a pesar de tener una condición de salud, eh, gracias a Dios, estable, de verdad que la verdad, primera vez que veo a alguien del Perú hacer eso. Ya hace rato te había comentado que un gran profe de Ecuador lo había hecho y no pensé que iba a encontrar otro ser humano como usted, mi profe Eduardo Díaz. De verdad que es un placer escucharlo y todo lo que entregó. No solamente pienso que eso es para el Perú. Yo a un alumno que está por aquí mío le decía, esto no es para el Perú, esto es para el mundo entero. Bueno, ustedes tienen unos caminos ya adelantados que lamentablemente en Colombia estamos en eso, estamos en esa lucha, estamos en esa pelea de lograr que los niños y niñas de Colombia de 0 en adelante, o sea, desde el transición preescolar y antes, tengan un docente de educación física cualificado, profesional, de que entregue realmente las herramientas que debe ser, porque lamentablemente el docente de educación física solamente está avalado a partir de sexto a 11. Y tenemos una deuda histórica, como decía el profe Abelardo San Clemente, que siempre lo llevo aquí de Arcopred, Colombia, la Asociación Red de Profesionales de Educadores Físicos de Colombia y afines, que estamos en esa lucha, estamos en eso, a ver cuándo vamos a poder ganar. Tenemos una manito levantada, los que tengan alguna pregunta, profe, podemos hacer preguntas porque me preocupa mucho su salud. Sé que usted es un roble, se nota que es un hombre muy fuerte, pero sí quisiera saber si podemos hacerle algunas preguntas, profe Eduardo. Sí, sí, claro, con todo gusto. Todavía tengo unos minutos para poder compartir algunas experiencias complementarias. Perfecto. Antes de ello, yo quisiera un poquito, de repente hay algunos que aún no me conocen. Eh, a ver, tengo 26 años enseñando educación básica y de manera general ya 30 años en procesos de formación, de los cuales he enseñado, y ahí tengo alumnos que están justamente escuchando mi conferencia en el Instituto Superior Pedagógico Sagrado Corazón de Jesús de Chiclayo, en la Universidad Nacional Pedro Gallo, en la Universidad Particular de Chiclayo, en la Universidad Benedicto XVI de Trujillo, eh, pero que además soy gerente deportivo, tengo una consultora que se denomina Pie Izquierdo, y justo le pusimos Pie Izquierdo porque aquí en Perú tenemos todavía a un exfutbolista de la selección peruana que siendo diestro no pudo patear y hacer un gol a los chilenos y que con eso hubiéramos campeonado, ¿no? Ustedes recordaron a los peruanos a Cóndor Mendoza, que recién acaba de hacer un blooper nuevamente, ¿no? Entonces, he enseñado en la escuela de la Federación Peruana de Fútbol también, organización de eventos deportivos, doy diferentes conferencias en diferentes partes de mi tierra y también por algunas invitaciones de algunos países hermanos. Y a disposición de las preguntas que los colegas pues deseen formular. Bueno, vamos en este momentico a escuchar la profe Ana Elena Regifo Trigoso. Profe, nos dice de dónde nos acompaña y escuchamos la pregunta, profe. Momento que tengo los micrófonos cerrados. Qué pena con usted, mi profe. Discúlpeme. Ahora sí. Ya lo puedo abrir, mi profe. Elena, ¿está por ahí? Profe Elena. Muy buenas noches. Listo. Muy buenas noches. La ¿Me escuchamos escucha? perfectamente, perfectamente. Bueno, muchas profe. gracias. ¿Desde dónde nos Ha sido una acompaña? solamente desde Rioja, San Martín. Ok. Wow, qué lindo. Solamente para aplaudir la gran exposición
de la cual nosotros como maestros debemos de tener cómo entender y cómo llegar a los alumnos, porque ahora la educación física es para poder aprender y enseñar de los mismos niños y jóvenes a la cual nosotros educamos. Esa era mi opinión, muchas gracias. Muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias. Sí me gustaría a ver si hay alguien por ahí que levante la mano. Estamos mirando en el chat que hay bastantes movimiento en el chat. Por aquí hay una pregunta del profe Carlos Durán Saurigi. Favor, si me pudiera ilustrarme sobre los criterios que se consideran para los talleres WINYAC en las instituciones educativas. No sé qué es la sigla WINYAC, me imagino que usted sí, mi profe. Vale. Guiñac, a ver, en el año 2014 al 2016 se empezaron a trabajar los programas Deporte y Arte. En el año 2015 se empezó a trabajar los talleres deportivos recreativos. En el año 2016 se le bautiza como Talleres Deportivos Recreativos Guiñac. Fue una denominación que tiene que ver mucho con el deporte para participar en deporte. Ahora, ¿cuáles son los criterios que se debe tener para ello? En principio, no se trabaja dentro de las horas de educación física. Se trabaja fuera del horario, como un taller deportivo, como un taller recreativo, porque tiene esa doble intencionalidad. Wiña tiene la formación deportiva y tiene la formación recreativa. Tiene la formación para que seas un deportista de alta competencia o tiene para simplemente que te puedas recrear, cualquiera de esas dos miradas. Si es la mirada deportiva, tienes que ver, y te lo voy a poner con un ejemplo sencillo. Si tú quieres que un niño aprenda a jugar voleibol, a ver, empieza a lanzarle el balón. Una vez que le lanzaste el balón, ¿qué estamos haciendo? Estamos tomando el concepto de que aprender a recepcionar o aprender a golpear el balón, ya estoy haciendo voleibol. Pero a eso tú le agregas la estrategia técnico-táctica, es decir, cómo es la manera correcta de recepcionar o de hacer un saque o de hacer un mate. Cuando el alumno se dio cuenta de ello, le planteas ahora estrategias diferenciadas de cómo poder realizarlo de diferentes formas o maneras. Y finalmente empiezas a jugarlo. Yo aquí quiero hacer otra explicación complementaria. Yo planteo una estrategia llamada tres tiempos. Es una propuesta que estoy terminando de cerrarla. ¿Qué significa la propuesta tres tiempos? La primera tiene que ver que en el primer tiempo te pones de acuerdo en qué deporte, cómo lo vas a jugar, cuántos le integran, cuántos tiempos y todas sus características. En el segundo tiempo tienes que ejecutar el deporte. Y en el tercer tiempo te vuelves a reunir, evalúas quién ganó, el que hizo 4 goles, el que hizo 3 goles, el que hizo 2 goles. No, aquí gana quien cumplió con los acuerdos del primer tiempo. Y eso nos enseña a crecer y a aprender a valorar los acuerdos y a consensuar cada una de las participaciones que tenemos nosotros. Y en la parte del taller recreativo tiene que ver con algo muy simple. Acciones vivenciales, motoras, recreativas, rítmicas, aeróbicas, con los padres de familia o solos. Entonces, allí la mirada es totalmente diferenciada y también hay una matriz de cómo participar y elaborar los diseños de la propuesta. Es decir, no podemos improvisar. Todo tiene que ver, vuelvo a repetir, con ese sueño, con esa película mental, con la planificación, estimado Hilder. Muchísimas gracias, mi profe, muy claro. Por acá la profe Miriam Mabel Vaso dice primero que le tocó que retirarse un momento. Segundo, excelente todo lo que ha enseñado. También creo que usted aportó muchísimo en el periodo de pandemia. Dice que ayudó a mejorar mucho el acervo cultural y académico. Igualmente ayudó mucho a mejorar las clases. Lamentablemente en este momento nos informa que no puede prender el micrófono ni la cámara. Entonces, muchísimas gracias, mi profe Eduardo Díaz. Veo la manito levantada de Rudecindo Luján Munive. Bien puede abrir el micrófono, profe. Nos participa desde donde está y escuchamos lo que nos vaya a decir. Eh,
Mi profe Rudencindo tiene problemas. Lima, desde el Callao, exactamente. Listo, profe. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bien, le decía desde el Callao, buenas noches. Magíster Hitler, felicitar también al colega Eduardo desde provincia, de acá de Chiclayo, escuchaba. Me parece interesante aquello de la visión que tiene él. Profe, buenas noches. ¿Aló, me escucha? Sí, profe, lo estamos escuchando. Siga, profe, Ay, que es que hubo una interrupcióncita, pero siga. ya. Entonces le decía de que me parece interesante esa visión que tiene él de la educación física, esa visión que al inicio y luego la fue plasmando durante su disertación, habla acerca de la planificación, que es muy importante. En la etapa de la pandemia, los docentes de educación física nos sirvió para refrescar conocimientos, ya que, si bien es cierto, teníamos que enganchar con los estudiantes a través de las diversas... Bueno, el profe está teniendo algunos problemitas de internet, que va y vuelve, va y vuelve. Bueno, un saludo muy, muy especial a la profe Yané Angélica, profe. Por ahí la veo, un saludito muy especial. Ahorita que el profe Rudencindo queremos escucharla. Usted es una de las personas importantes aquí. Profe Rudencindo, ¿me escucha? Sí, sí, ¿me deja terminar la idea? Sí, profe, es que hubo un laxo que se fue y Ah, ya. entonces no te escuchamos. Para que pueda amarrar más o menos 10 segundos se fue. Ah, qué bueno. Decía de que, voy a ser más sintético en todo caso, decía de que la ponencia felicito la disertación del profesor Eduardo, que nos ha llevado por una serie de tiempos, momentos históricos en la educación física, y bueno, efectivamente, ¿no? Usted dice que en Colombia no ha tenido esa opción, esas posibilidades. Acá, por ejemplo, en plan. Bueno, volvió a irse el profe Rudencindo. Hay que entender y comprender pues que hay algunas no fallitas por deja lo de que... ser, no deja de ser una buena iniciativa. Eh, Quiero terminar la idea pidiéndole al profesor Eduardo que, ya que nos habló en la última parte de la planificación y de que se deben evaluar los momentos, etcétera, eh, ¿qué elementos nos sugiere tomar en cuenta a la hora de proponer un criterio de evaluación en el área de educación física? De acuerdo a su experiencia, ¿qué elementos se deben tener en cuenta a la hora de plasmar, a la hora de presentar un criterio de evaluación a los estudiantes? ¿Cuáles son esos elementos? ¿Nos lo podría precisar, por favor? Profe Eduardo, ¿qué elementos? ¿Tiene el micrófono cerrado, profe Eduardo? Profe Eduardo Díaz, tiene cerrado el Ya, hoy micrófono. sí, ya está. Perfecto. Muy bien. Yo voy a lo siguiente. Cuando cada uno de nosotros planifica, yo hago una planificación inversa. Yo no empiezo con las competencias que voy a trabajar. Yo empiezo con lo que quiero lograr. Por eso hablo de planificación inversa. Si yo quiero lograr, a ver, que un niño pueda realizarme una cuadrupedia, ¿correcto? Entonces yo voy a trabajar ¿qué cosa? Imagen corporal, esquema corporal, ¿no es cierto? Y entonces, si voy a trabajar eso, fíjate, mi objetivo es la cuadrupedia. Eso es lo que yo quiero lograr como evidencia final. Pero, ¿qué tengo que hacer para lograr eso? Y ahí están los criterios de los que me preguntaba el maestro Rudencindo. ¿Qué necesito? Que el niño tenga primero coordinación motora gruesa, que tenga coordinación motora fina, que aprenda a reflexionar a partir de su propia imagen corporal. Y entonces ahí recién digo, debo tomar la primera competencia. Pero me voy un poquito más allá. Si yo quiero que el niño pueda manejar una cuadrupedia,
¿Cómo le planteo el problema? Y el problema se lo planteo que él no puede realizar, el niño puede tener, a la hora de recreo, ve que varios compañeros juegan, pero que algunos de ellos no tienen una coordinación. ¿Qué podría entender un niño de coordinación? Ah, pues que no sabe lanzar, lanza en forma equivocada, no lanza correctamente, y entonces ya empezamos a construir un proceso. Allí que partí de la evidencia que necesitamos que un niño haga eh, una cuadrupedia, me fui a un problema. Y ese problema tiene tres características. Tiene el problema en sí, que son los niveles de coordinación, tiene un propósito, que es la primera competencia, y tiene un reto, que es la ejecución de ¿qué? La ejecución de la cuadrupedia, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí ya generé, ¿qué cosa he generado? Mis criterios de evaluación. Fíjate, empecé con ¿qué? Con la cuadrupedia. Y a través de esa primera competencia, yo veo mis dos capacidades que tienen que ver con la imagen corporal, que tienen que ver con la coordinación motora gruesa y fina, y ahí tengo mis criterios. No es difícil. Lo difícil es que yo pueda empezar a diseñar una propuesta solamente con ¿qué hago? Y después no lo sabes aterrizar. Es decir, ¿cómo logro efectivamente que un niño pueda hacer una cuadrupedia? No sé si le quedó claro al maestro Rudencino. Sí, sí, muchas gracias. Quería que me precise un poquito más en qué parte coloco la habilidad cognitiva. Ah, perfecto. Fíjate tú, cuando tú le dices a un niño qué es la coordinación motora gruesa, ya estás trabajando la parte cognitiva. Lo que pasa es que nosotros tenemos el concepto de que desarrollar la coordinación motora gruesa es solamente decirle tienes que manejar las piernas, saltar, correr, etcétera. Sin embargo, cuando hablamos de la parte cognitiva es que tenemos que hacerle entender y comprender al niño qué es y para qué me sirve la coordinación motora gruesa o la coordinación motora fina o cualquier otro concepto que nosotros quisiéramos saber. Lo importante es que hay que recordar dos cosas fundamentales dentro de las orientaciones pedagógicas. La primera son el recojo de los saberes previos, la segunda, que es el conflicto cognitivo, y le agregamos una tercera, que es los nuevos conocimientos. Es en esa parte en la que primero reconocemos en el niño qué es lo que puede saber o no de una situación dada. La segunda es cuando el profesor le plantea una serie de preguntas para saber si el niño puede responder. Y la tercera es cuando el maestro le aclara el panorama ya con los conceptos más claros y definidos. Ahí hemos trabajado la parte cognitiva. Perfecto, muy bien. Bueno, por ahí quiero un saludo muy especial a un gran amigo de México, que por acá lo estoy viendo. Mi profe, un saludo. Usted sabe, mi profe Miguel Ángel Ojeda Carrasco. Un saludo. ¿Qué tal estuvo? Lo veo desde el principio de la conferencia, mi profe Miguel Ángel. ¿Cómo ha estado? Primero que nada, reciban un saludo desde la bella ciudad azteca de México para el mundo y para cada uno de ustedes. Ayer fue el Día del Docente. Yo les deseo muchas bendiciones en salud, trabajo y amor. La misión del maestro de educación física, el docente, es transmitir ese conocimiento. Afortunadamente, habemos más buenos que malos. Hilder y todos los que me escuchan, queremos siguiendo teniendo líderes como ustedes, al maestro ponente, Eduardo, y a todos y cada uno de ustedes. De verdad que es un compromiso de vida. Y por favor, no se les olvide que la educación física es movimiento, es salud, no nomás es juegos, no nomás es canto, es parte de, pero no es la esencia. La educación física es la salud, el movimiento. Es un fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes. Bendiciones donde quiera que estén. Recuerden, sean felices solo por hoy.
Muchas Miguel Ángel Ojeda, gracias. a sus órdenes. Muchas gracias. Bueno, ahora la profe Yané Angélica, profe, qué gusto tenerla por acá. Voy a abrir el micrófono, profe. Ok, muy buenas noches, el profesor Eduardo, le habla la Profe, profesora Janet Guaras García, profe Janet, magíster, profe Janet, presidenta de esta. Sí, te escucho, Hilder. profe Janet, le sugiero cerrar Te la cámara escucho, para Hilder. que mejore el sonido, profe. Le sugiero cerrar la cámara para escucharla mejor. Ok. ¿Ahí? Perfecto, ¿Cómo va? perfecto. Ok. Buenas noches, profesor Eduardo. Muchas gracias por su ponencia. Les habla la magíster Janet Guaras García, presidenta de esta comisión transitoria, profesora de educación física de la región Callao. Gracias por su ponencia. Estamos, como usted, de conocimiento, haciendo un ciclo de conferencias magistrales para poder celebrar nuestro Día de la Educación Física, siempre capacitando a nuestros colegas para mejorar su intervención pedagógica con los estudiantes. Es bien cierto el compromiso de nosotros, los profesores de educación física. Tenemos un rol muy importante en la sociedad. Llevar al ser humano al estándar propuesto en nuestra área. Llevar una vida activa y saludable. Ha sido muy importante el trabajo que se ha venido haciendo desde el año 2014 con los programas del Plan de Fortalecimiento de Educación Física. Posteriormente, el Plan WIñA de recreación, deporte. Gracias a todo este trabajo y esfuerzo de docentes como usted, que también laboró en el Ministerio de Educación, y al esfuerzo de todos los colegas que hemos puesto la mano y el hombro para mejorar nuestra calidad de profesionales que tenemos, logramos las 3 horas de educación física en el Perú. Docentes como usted en el Perú, docentes como el magíster Hilder, como los diferentes docentes que existen en el mundo, que le dan la importancia, el valor de lo que es la carrera. Nuestra carrera de educación física no solamente es enseñar al estudiante a desarrollar su corporalidad, a conocerla, sino a prevenir todo tipo de enfermedades para llegar a ser un ser social saludable. Eso es un compromiso muy fuerte que tenemos los maestros de educación física. Nuestro rol es importante. Agradezco la cátedra que ha dado el día de hoy. Creo que ha iluminado enormemente algunas interrogantes que han tenido o hemos tenido la mayoría de los profesores de educación física en el Perú. Con lo que usted ha dado el día de hoy, ha esclarecido enormemente y ha dado el punto preciso para que de aquí en adelante los maestros comencemos a pensar cuán importante es nuestra carrera. Nuevamente, muy agradecido, bienvenido a este tipo de conferencias nuevamente y muchas gracias a todos. Te Bueno, doy el pase, Hilde. ahora hagamos el pase a la profe Marta Delgado. Profe, la escuchamos, que ya está bien organizada y acomodadita. Bien, bien. Buenas noches con todos los presentes. Muchas gracias, profesores Hilder, En el internet. por haber iniciado la reunión. Y bueno, pues un saludo para cada uno de ustedes. Y bueno, agradecer muchísimo al profesor Eduardo Díaz por esta capacitación que él nos da.
ya que él siempre está dispuesto, ¿no?, a llegar con sus conocimientos a cada uno de nosotros. Y creo que nosotros que ya lo conocemos, nos sentimos contentos por esas enseñanzas, por esos aprendizajes, que él siempre está con nosotros. Profesor Eduardo, a pesar que está usted en una clínica, está dando su tiempo, está dando su trabajo y pues es bastante reconocido eso. Agradecemos profundamente por esta capacitación que nos ha brindado y los profesores de educación física siempre la tenemos en mente a usted y estamos muy agradecidos por lo que usted nos enseña. También quisiera agradecer a todos los presentes por estar aquí, darse ese tiempito, ya que eso es muy importante para nosotros mismos, resaltar al área de educación física. Mucho más en esta semana que estamos, que justo se nos viene pues el Día de la Educación Física en Perú, ¿no? Qué importante es la unión, qué importante es estar así estos momentos y compartir estos aprendizajes. Yo creo que el escuchar y el preguntar nos hace grandes. Así que hay que continuar con esto, hay que seguir con esto, ya que estas capacitaciones nos van a ayudar a crecer profesionalmente, a ser, como se dice, más expertos en la materia, más humanos y poder llegar así a nuestros estudiantes porque ellos nos necesitan a cada uno de nosotros, recordando siempre que el profesor de educación física pues educa de manera íntegra, ¿no? En lo que es el conocimiento, en la parte afectiva, en la parte social, ¿no? Y qué importante. Y justo hoy día he tenido esa experiencia en la actividad que hemos realizado. Los chicos se han socializado, se han integrado y pues he visto de verasmente cómo el niño aprende en este ambiente mediante el juego y todo ello. Y qué importante nos ha explicado hoy día el profesor acerca pues también de cómo evaluar, ¿no? Cómo hacer los criterios de evaluación, porque muchas veces también ahí tenemos falencias y hoy creo que nos ha dejado todo claro ello. Gracias, profesor Eduardo. Gracias, profesores, por participar también de esta capacitación y doy el pase al profesor para continuar con el programa el día de hoy. Bueno, vamos a hacer una pequeña lectura para que el profe Daniel Puelles haga el cierre. Tenemos en primera instancia al profe Edgar que nos dice, porque en el Perú sí estamos en el enfoque de la corporeidad y el ministerio nos da las competencias deportivas de los juegos escolares. Igualmente, saludos al profe Eduardo de Chiclayo de tu tierra natal, Tumam. Profe Carlos Durán nos dice, muchas gracias por la respuesta. Aprovecho para felicitar a cada uno de los docentes por el Día de la Educación Física desde Huancayo, departamento de Junín. Jorge Monvela nos dice, buenas noches. Un gusto poder compartir esta excelente exposición. Reciban un cordial saludo del profe Jorge Morivela desde la región de San Martín, provincia de Moyoba, Bamba. Bueno, mi profe Daniel Puelles, para que nos haga el cierre, profe. ¿Me escuchan? Perfectamente, perfectamente, profe. A ver, ahí apagando la cámara. No, puede tenerla prendida, ya mejoró la señal para yo poderlo colocar en primera. Puede prender la cámara, profe. Mejoró muchísimo ya Ahí con puedo cámara prender la prendida. cámara, creo. Sí, ¿no? ya la puede prender, ya la puede prender. Ahí creo que se ve. Eso, perfecto. Ahí sí, ¿se escucha? Sí, profe. Sí, ¿no? Ahí está Perfectamente. el maestro Luis Aguilar, me parece que está presente en sala. Sí, creo, ¿no? ¿Cómo está? Qué gusto, maestro. Un abrazo grande en la distancia, igual a cada uno de los colegas que hoy día pues se han hecho presentes, ¿no? En este ciclo de conferencias que estamos ya, muchos de ustedes, al menos acá los maestros en Perú, pues lo conocen la trayectoria que tiene Eduardo
Eduardo Díaz, ¿no? Yo, igual que ustedes, también, pues, no, me da mucha alegría, más bien, esto, ¿no? Un poquito, ojalá que Dios me lo cuide, se recupere pronto de salud. Él está hospitalizado, desde ahí está sacando la conferencia, ¿no? Y por eso les decía que esto tiene mucho valor, mucho significado, ¿no? Porque a veces en esas instancias, a veces una disculpa, esto, ¿no? Pero yo le he agradecido tremendamente cuando conversé por la mañana con él, así que le he agradecido tremendamente, ¿no? Ese desinterés que tiene y el amor por nuestra profesión, ¿no? Y ahí estamos, pues, digamos, contribuyendo todos, ¿no? Agradecerle una vez más a ti, Eduardo Díaz, ¿no? Igual a todos los, ¿cómo se llama demás colegas que están presentes, ¿no? Siempre te voy a tener en mis oraciones, Eduardo, así que con tranquilidad, con mucha fe y confianza en Dios, que vas a salir bien de todo del tratamiento que vas a seguir. Decirles a todos ustedes muchas gracias. Mañana tenemos también acá en Perú, tenemos pues la juramentación de la Junta Directiva de la Asociación Regional de Profesores de Educación Física del Callao, y también nos estará acompañando presencialmente el maestro Marcelo Díaz de la Argentina, ¿no? Que ya también va a estar con nosotros en un curso teórico práctico en el Colegio Concordia Universal. Ahí ya se les va a hacer llegar la invitación para que puedan estar, así que es una de las ponencias que va a ser, gracias a Dios, teórico práctico, ya que él se encuentra acá en Perú, ¿no? Y ya después, a partir del día lunes para adelante, ya vamos a tener pues otras ponencias. Ahí está el maestro Magíster Hilder Molina también, que nos va a acompañar el día 11, ¿no? Entonces, tenemos todavía esta semanita, y después ya pues se nos vendrán nuestras charlas, digamos, una vez al mes, para ver. Empezamos con el Callao acerca del análisis, ¿no? De los juegos deportivos escolares a nivel región. Así que un abrazo grande a todos ustedes y los dejo. Un abrazo, cuídense bastante. Bueno, antes de terminar, por favor, quiero que me colaboren. Vamos en este momento a hacer una oración por nuestro invitado de hoy. Vamos a hacer una oración por él. Quiero que esta oración quede grabada para él. Es una oración por la salud. Me parece que es muy, muy importante poder compartir con nuestro queridísimo invitado de hoy, para que realmente nos sintamos complacidos. Entonces, por favor, van a escuchar esta oración. La colocamos en manos de Dios por la salud de nuestro queridísimo maestro Eduardo. Oración por la salud. Padre amado, Señor Todopoderoso, tú eres fuente de amor, paz y fortaleza. Padre amado, observa con compasión a todos nuestros hermanos, que desde lo más profundo de sus corazones piden a gritos por tu protección. Tú eres el Dios de los milagros, el Dios Todopoderoso, al que nada le es imposible. Tú puedes abrir caminos en medio del mar, puedes levantar al pobre y curar al enfermo. Mediante esta humilde pero poderosa oración, venimos a pedir tu gloriosa luz, para que ella invada la vida de quienes te necesitan, de cada persona que busca ansiosa una respuesta, un haz de luz que la guíe. Señor Todopoderoso, Padre amado, concede libertad, salud, fuerzas a este ser querido y debilita el poder del enemigo. Mediante esta oración, te pedimos que quites a todos nuestros hermanos de cualquier desesperación. Haz que los hijos acompañen a sus padres y evita cualquier división o enojo familiar. Padre amado, sana a todos los niños que estén enfermos
en cualquier parte del mundo. Sana a todas aquellas personas que sufren por causa de una enfermedad. Nos unimos en esta oración para pedirte humildemente que especialmente en este día nos des fuerza, entereza, paz y multipliques la alegría de la salud en todos. Elevamos todas estas peticiones ante ti, Padre amado, Señor Todopoderoso, en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Para Amén. todos, Amén. Dios les bendiga muchísimo, muchísimo. Un abrazo enorme y nos vemos en la próxima invitación. Gracias totales corporales. Fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Los tengo presente. Muchísimas gracias por la oración y por haberme escuchado. Bueno, un abrazo enorme. Gracias, gracias. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Dios les bendiga. Chao, chao. Igual, chao. Todito, Dios los bendiga. Gracias. Chao. Bueno.